Bueno, muy bien. Ahí estamos. Volvimos. Bien. Si no tienen más dudas con respecto a las cuestiones de formato, administrativas, técnicas del examen, si quieren podemos dejar un espacio abierto para las dudas conceptuales o las preguntas que nos quieran hacer con respecto a los materiales. ¿Sí? Genial. Profesor, Facundo. sí, llegué tarde, perdón, recién vengo de trabajar. Es una pregunta nada más. Sí. El parcial escuché que era por choice y que van a hacer, bueno, escuché toda la temática. Lo que sí no entendí, nosotros entramos a un lado, ustedes nos mandan ¿de qué forma es que accedemos al parcial? Bien, toda esa explicación igual va a estar subida, porque lo expliqué antes, pero te lo resumo rapidito. De todas Bien, formas, la explicación más amplia está en el video que vamos a subir, porque este video de la reunión de hoy lo vamos a subir y lo pueden ver con más tiempo, ¿sí? muchas Pero, gracias. no, por favor, vas a tener que matricularte en formación de grado, finales, segundo año, sistemas 1, y ahí vas a ingresar al examen el día martes. ¿Sí? Y el día martes va a estar disponible o visible para ustedes a partir de las 14. Ni 13:57, ni 13:58, ni 13:59. A las 14. Con lo cual, no generen ansiedad al pedo si no ven el examen 5 minutos antes. ¿Sí? A las 14 va a estar Muchísimas disponible. gracias. No, por favor, Facundo. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a los Sí, materiales? ¿Karen? Gustavo, Sí. Tania, ¿cómo bueno, andás? bien, viste que yo te comenté que la cursé hace mucho tiempo, entonces Sí. como renovaron todo el material, bueno, no todo, pero mucho, Sí, bastante. yo lo que estoy haciendo es siguiendo desde la página, básicamente viendo la unidad y, ¿cómo explicarte? ¿Viste cuando ustedes ponen unidad 1, psicología actual y sus problemas? Sí. ¿Viste los ejes que ponen abajo? Sí. Psicología, como... Bueno, Sí. yo estoy siguiendo eso. Bien. Como para... yo hace mucho que no estoy estudiando, entonces estoy retomando de nuevo la carrera y como para guiarme me sirve eso, siguiendo los Perfecto, ejes de Tania. cada materia. No sé si estoy un poco asustada porque como no rindo hace mucho, vengo un poco lenta, pero no sé si hay algo más que pueda hacer aparte de ver los ejes. Después, bueno, Mira, estoy viendo los videos, estoy sí, siguiendo... sí. Mira, en realidad tu estrategia es excelente. ¿Por qué? Porque la primera sugerencia en cualquier tutoría de cualquier final de la carrera es que ustedes primero agarren, tomen el programa con el cual van a rendir. Claro. El PT del programa. Y que dentro del programa vean unidad por unidad cuáles son los contenidos conceptuales esenciales, mínimos, requeridos para saber de ese tema. Esos son los puntitos que vos decís. Lo que nosotros hicimos en el campus virtual es reproducir en eso que vos acabas de comentar lo mismo que está en el programa 2020. O sea, que cada uno mire el programa con el que rinde y se puede basar en esos contenidos mínimos conceptuales. ¿Sí? Así que, saludar a Marcelo, Bien, ahí está. Eso está muy bien. Sí, Perdóname, Gustavo. sí, Moni. Tania, te sí, va a servir mucho ver los videos de los teóricos. sí, sí, los vi, sí, sí. Perfecto. Eso te va a guiar mucho, realmente. Sí, bárbaro. Sí, 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 los estoy viendo. Pero bueno, como veo Perfecto. un poco dura con el tema del estudio, y por ahí cuando vos dijiste de relaciones metateóricas y demás, ese análisis, Sí. ¿hay Eso, alguna otra eso Tania, estrategia que pueda usar? es lo que hacemos también en los teóricos. Vieron que Exacto. si escucharon o si vieron los Sí, teóricos, o si tienen notas de teóricos de otros años, los teóricos lo que se suele hacer es, voy a decirlo metafóricamente, sobrevolar un poquito sobre los materiales. claro, Sobrevolar significa empezar a establecer relaciones de semejanza, de diferencia entre los autores y entre las teorías psicológicas para poder compararlos, y eso lo hacemos mediante premisas metateóricas. No sé, por ejemplo, ¿qué autores resultan endogenistas en la asignatura? ¿No? Bueno, el endogenismo hace referencia a las explicaciones que apelan a cuestiones internalistas en las explicaciones psicológicas.
Bien, Entonces, Freud, ¿es endogenista? Claro, sí. Rogers, ¿es endogenista? Sí, claro, tendencia actualizante. Freud, pulsión. Reich, ¿es endogenista? Reich, Y habla de orgona. La orgona es una cuestión órgano. interna. Skinner, ¿es endogenista? Claro, no. No. No, es No, 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 claro, claro. Claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cuestiones vamos a jugar también en el final, que son las lecturas metateóricas, a eso nos referimos con metateoría, ¿eh? A Sí. pensar, a teorizar acerca de las teorías psicológicas. ¿Sí? Eso lo tratamos de hacer en los teóricos y es lo que yo digo, sobrevolar un poquito los materiales. En los prácticos trabajamos mucho los contenidos conceptuales de cada autor en sus fuentes primarias, en los teóricos nos permitimos volar un poquito más, en el buen sentido, acerca de los autores y compararlos entre sí. Ustedes se pueden valer, además, Tania, de otra herramienta que está en la cursada 2020, ¿sí? Y que creo que no siempre estuvo presente antes, que son las guías de trabajo sobre cada uno de los textos. No sé si estuvieron buscando un poquito en los distintos comisiones del año 2020 que están en el campus, se van a encontrar que hay guías de lectura o guías de pregunta sobre cada uno de los materiales. Con lo cual, ahí también es otra herramienta que ustedes pueden utilizar. Bueno. Las fichas de cátedra también. Las fichas de cátedra suelen ser muy valiosas porque también nos permite Sí. hacer esa integración entre los autores. Está muy buena, resume Claro. todo Claro, la metateoría. perfecto. Muy bien. ¿Contestado, Tania? Sí, muchas ¿Sí? gracias. No, por favor. Sí, gracias. Y para dejar un poquito más tranquila a Tania, también yo quería comentar que yo también la cursé hace mucho Sí. y lo que vi que, bueno, los textos que agregaron es como que son más claros para integrar la materia. Me parecen Sí. muy buenos los textos nuevos a los anteriores, que yo la había cursado hace bastante. Bueno, gracias, Sí. Laura. La idea es ir mejorando como cátedra y Sí. como prácticas docentes, así que me alegro que tengas esa sensación. Bien. Bueno, no sé qué cuestión conceptual o qué pregunta pueden plantear con respecto a alguno de los autores o alguno de los temas. Hola, profe. Hola. Habla ¿Cómo va? Agostina. Hola, Agostina. Yo tengo un par de preguntas bien puntuales. En el caso de la unidad 8, todavía me queda muy en el aire la diferencia entre existencialismo, fenomenología y lo dinámico. Yo lo dinámico lo relaciono mucho con lo psicoanalítico, digamos, Claro. pero también como que eso se ha mencionado en la unidad 8. Sí. Después, si no entendí mal, existencialismo, Peirce es existencialista, si no entendí mal, porque se Sí. define más como humanista. Sí. Termina siendo el estudio de como del caso único. Bien. Agostina, ¿puedo interrumpirte para empezar a plantear algunas cuestiones de eso? Sí, sí, ¿Sí? Te voy a hacer primero una pregunta. ¿En qué año cursaste vos? este año. Ah, ok, bien. Porque esto que estás planteando, probablemente personas que no hayan cursado este año no se planteen las mismas preguntas. ¿Qué quiero decir con esto? Que Agostina me parece que hace mención tanto al teórico sobre la unidad 8 del programa 2020 como a puntualmente un texto que está en el año 2020, pero creo que ya lo chequeo, no sé si está en ¿El de liceo. Shalom? El de claro, el de Edwin Yalom, ¿sí? Dame un segundo, estoy en el programa 2018. No estaba en el programa 2018. No, ya no Entonces, estaban. claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Las personas que no rinden con un programa donde está el texto de Yalom, esta pregunta finita que plantea Agostina no se tiene que preocupar, porque no va a estar preguntada de esa manera, ¿sí? Sin embargo, me gustaría responderte, Agostina, ¿sí? A ver, Yalom lo que hace es describir a las psicologías humanistas existenciales fenomenológicas, que en este punto las toma todas juntas, como psicologías dinámicas. ¿En qué sentido psicologías dinámicas? En que plantean fuerzas internas dentro del psiquismo que explican un poco el funcionamiento de las personas. En ese sentido es dinámico.
Lo que pasa es que nosotros en nuestra carrera tenemos muy asociado la psicología dinámica exclusivamente a la psicología psicoanalítica. No es esa la lectura que hace Shalom, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, lo que hace Shalom es diferenciar a las psicologías humanistas de las psicologías existencialistas. Porque el existencialismo es más bien una corriente filosófica europea que de alguna forma plantea cuestiones similares a la psicología humanista, pero que tiene temáticas que son bien europeas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la filosofía existencialista se ocupa de cuestiones como la muerte, el hastío, el hartazgo, la libertad, ¿sí? La angustia. La angustia. Y esas son temáticas bien europeas, no son temáticas norteamericanas. En Estados Unidos, fíjense que al mismo tiempo que estos filósofos existencialistas se preocupaban por la angustia, la muerte, etc., obviamente en un contexto de preguerra, estaba entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cómo no se iban a ocupar de la muerte y la angustia, ¿no? En Estados Unidos se estaban preocupando por el desarrollo de la persona, la actualización de las potencialidades, el crecimiento personal. En ese sentido, la psicología humanista es mucho más optimista, entre comillas, que el existencialismo europeo. Ahora, los dos se nutren, es decir, tienen puntos en contacto, pero las diferencias es que el existencialismo es una corriente filosófica europea, mientras que la psicología humanista es propia y producto y fruto de la sociedad norteamericana del siglo XX, sobre todo de posguerra, Segunda Guerra Mundial, donde el origen de la psicología humanista va a estar con Maslow y nos vamos a encontrar con Rogers, como en ese sentido. Ahora, ¿dónde ponemos a Peirce con su psicología gestáltica? Bueno, Peirce es una cosa rara. Es una cosa rara. Él se identifica como existencialista, sin embargo, no vamos a encontrar en Peirce tan claramente como filósofos existenciales cuestiones como la angustia o la muerte. Vamos a encontrar en Peirce una linda mixtura entre lo que es la vieja tradición de la psicología de la forma o psicología gestáltica, por ejemplo, en conceptos como homeostasis, por ejemplo, en conceptos como figura-fondo, por ejemplo, en conceptos como percepción, por ejemplo, en el énfasis de la conciencia, y por otro lado, el aporte del psicoanálisis, porque recordemos que Peirce primeramente era un psicólogo psicoanalista, eso está muy claro en el teórico de Peirce que está subido en el campus, ¿sí? Él era un psicólogo psicoanalista, de hecho tuvo contactos con Freud, escribió mucho sobre el psicoanálisis, pero al conocer a su pareja, Laura, ella le aportó, digamos, toda esa lectura de la psicología de la Gestalt. Entonces lo que hizo Peirce es fundar, junto con Laura, su pareja, una terapia gestáltica que tiene cosas del psicoanálisis y de la psicología gestáltica, ¿sí? Pero sería más bien una aplicación clínica lo que propone Peirce. Ahora, él mismo se identifica como existencialista, pero para ser claro, no advertimos en la obra de Peirce conceptos tales como la angustia, la muerte, que era más bien propio de filósofos existenciales como Heidegger, como Sartre. Heidegger, Kierkegaard. Exacto. Kierkegaard. Pero que eso son cruzando el charco, estamos en Europa. No sé si respondí, Agostina, con esto. Sí, sí, un montón. Ahora entiendo por qué se dice que también la psicología humanista también es dinámico. Por esto de la fuerza interna, Exacto. que plantean más que nada lo de la tendencia actualizante. Perfecto. En el caso de Rogers, la fuerza interna que mueve a la persona, al organismo, él la denomina tendencia actualizante, que es esa fuerza interna que busca el desarrollo, la autorrealización, el desarrollo de todas sus potencialidades, que va hacia lo bueno, digamos, hacia el crecimiento, y dice Roger, hacia la diferenciación de funciones. Bien, perfecto. Claro, la sabiduría organísmica también, ¿no? Tal cual, tal cual. Son cuestiones puramente, fíjense, si yo tuviera que decir, ¿son innatistas o son aprendidas estas cuestiones? Innatistas. Claro, son claramente innatistas. Ahí no hay aprendizaje, ahí hay una semillita con la cual venimos adentro, tenemos dentro y se va desarrollando, ¿no?
Alberto Vilanova, en sus teóricos, hablaba mucho y diferenciaba las teorías semilla y las teorías cebolla. Las teorías semillas son esas que había una germinación de algo, con lo cual uno nacía y iba creciendo a lo largo del tiempo. Mientras que las teorías cebolla, vos sacás una capa, sacás otra capa, sacás otra capa, y en lo último que tenés un carozo, tenés una semilla, no hay nada. Si le sacás todas las capas a la cebolla, no hay nada. ¿Qué serían las capas? Los aprendizajes. Entonces, teorías del conductismo operante como la de Skinner son teorías cebolla, diría Vilanova. Mientras que las teorías como el psicoanálisis, o como Reich, o como el humanismo, son teorías semilla. ¿Sí? Igual esto es un dato de color, no le vamos a tomar teorías cebollas, teorías semillas. ¿Sí? No se asusten. ¿Chomsky es considerado innatista en ese aspecto? Muy bien, Manuel. Chomsky es considerado innatista. No se alerten los que no van a rendir con el 2020. Porque Chomsky es un autor que hemos trabajado y hemos incorporado este año. Con lo cual, si Chomsky es un autor que hemos incorporado este año y les dije que va a haber un solo examen, ¿qué significa? No va a haber pregunta de Chomsky. ¿Se entiende? No me hagan decir nada más, por favor. Pero está bien, Manuel. Chomsky en este sentido sería innatista. No quiero ahondar en eso, Manuel, me dan ganas de hablar de por qué sería innatista. Porque la gramática del lenguaje es universal y se va desarrollando, ¿sí? Pero no quiero ahondar más para que tus compañeros no empiecen así como a ponerse pelos en punta. Yo también tuve que actualizar el PTD y lo actualicé con el año pasado, con el ¿Vos cuándo 2019, cursaste? y yo la cursé 2016. Bien, acordate que vas a rendir, o sea, deberías rendir con el 2019, ¿sí? Ese es el programa con el cual deberías rendir. Así que Chomsky, vos fíjate que en el 2019 Chomsky no estaba. ¿Sí? Bueno. Por eso la sugerencia siempre va a ser que cuando ustedes rindan un final, no importa de qué asignatura, lo primero que tienen que hacer es ubicar exacto. Ustedes se tienen que conocer el PTD. Ustedes tienen que conocer muy bien el programa. Porque si algún docente distraído y nos puede pasar, no les va a pasar este martes, pero me refiero a cualquier otro final, ¿no? Un oral, por ejemplo. Supónganse que estamos en un oral el martes, y yo, Manuel, le pregunto por Chomsky, porque lo acabo de dar este año. Manuel me tiene que decir, no, mira, Gustavo, yo rindo con el programa 2019, y Chomsky no está en el 2019. Claro. Ah, perfecto, Manuel, te pido disculpas. Ahora, si ustedes no saben eso, porque no manejan bien su programa, no tienen forma de decírmelo, ¿sí? Así que lo primero que les sugiero es que conozcan bien su programa, no solamente para este final, sino para todos los finales que rindan. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Brunner, en ese aspecto innatista adquirido, ¿dónde lo ubicarías? ¿Se escuchó la pregunta? Sí, la estoy pensando. Mira, ¿Puedo opinar? sí, a ver, buenísimo, Agustina. Porque yo lo pienso así. Brunner decía que mientras la biología impone limitaciones, es la cultura la que emplea la mano como moldeadora. Excelente. Entonces yo creo que en último término, si bien es más difícil por ahí ubicarlo en uno o en otro, le da mucho espacio a lo cultural, más a lo social. Es cierto que le da mucho espacio al aprendizaje de la cultura, o a la internalización de la cultura, bien al estilo vygotsquiano. Pero... Es tipo semilla. A ver, el tema es que la psicología cognitiva, y sobre todo Brunner está muy claro, hay como una influencia muy fuerte de Kant. Es una psicología kantiana, porque son psicologías constructivistas. El organismo construye el significado. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que el libro de Brunner se llama Actos de Significado? Es decir, lo que se construye es el sentido. Y en esa acción de construir hay tanto interno como externo. Por eso me quedé pensando en tu pregunta, Manuel. No es tan fácil ubicar a Brunner de un lado o del otro. Probablemente, como buen kantiano, vieron que Kant es un poco una superación de ese dualismo empirista versus racionalista. Kant está un poco en el medio, ¿no? Un poco en el medio. Por eso, ese cuesta clasificarlo. Claro. Claro.
como que me cuesta ubicarlos porque como que al proponer estructuras innatas, que después se van desarrollando a medida que se va interaccionando con el medio, como que no sabe dónde bien ubicarlo. Bueno, a ver, para que se queden todos tranquilos. Ese tipo, no pensamos hacer preguntas como es. A ver, son preguntas que nos disparan pensarlas juntos. Entonces, jamás les vamos a preguntar, ubique a Brunner si es internalista, externalista, porque además nadie podría decir a ciencia cierta y de forma terminante una respuesta de ese tipo. Claro. Entonces, sí te podemos preguntar acerca de Skinner, por ejemplo, pero me parece que está más que claro, ¿no? Bien. Entonces, no se van a encontrar con preguntas tramposas como esta, ¿no? Que ni el profesor la puede contestar en 2 segundos. No. Se van a encontrar con preguntas que ustedes, si saben de la asignatura, si leyeron, si utilizaron los recursos, las van a poder responder muy bien. Si no, le va a costar mucho. Pero eso le pasa en cualquier instancia. ¿Sí? Por ejemplo, Manuel, si esto fuera un examen final oral, me encantaría que parte del examen pudiésemos hablar acerca de este problema. Es que me encantaría que sea oral el examen. Sí, a nosotros también. Lo que pasa es que con la cantidad de inscriptos que tenemos, en esta instancia, al menos de agosto, no vamos a poder hacerlo oral. Si no, obviamente que Sistemas 1 es una asignatura para que la charlemos. Pero bueno, en esta, por la cantidad de inscriptos no vamos a poder. Ojalá que el próximo llamado podamos. Perdóname, Gustavo, porque incluso con la pregunta que hace Manuel de no saber dónde ubicar a Brunner, en el mismo diálogo se va extrayendo la respuesta. Claro, ¿entendés? Claro. La va pensando. Tal cual. Esa es la riqueza de que el choice no permite, digamos, ¿no? Pero bueno, también nosotros tenemos que evaluar en términos del contexto en el cual estamos atravesando. A veces uno no hace lo que quiere, sino lo que puede, ¿no? Sí. Bien. A mí me había pasado, eso con el cognitivismo en general. Claro. Que no sabía. Es complejo el cognitivismo. En los teóricos los miraba y no encontraba ahí el punto. Entonces, lo que pasa es que está bien que les pase esas cosas. A ver, yo entiendo que una necesidad básica del ser humano es encontrarle sentido y cerrar, ¿no? Bueno, listo, aquí no es eugenista, listo. Pero eso que produce la disonancia cognitiva de que haya autores que, bueno, pasa también con Freud. Freud no es tan sencillo de ubicar de un lado o del otro. ¿Qué es Freud? ¿Qué etapa de Freud? ¿Qué concepto de Freud? No es algo sencillo. No es lo mismo una neurología para... ¿Cómo se llamaba ese libro? ¿Se acuerdan? Para estudiantes. ¿Cómo, Moni? El último, neurología para estudiantes. Sí, no sé si era para estudiantes, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, o leer la interpretación de los sueños de Freud, donde Freud se fue para otro lado. Entonces son autores complejos. La psicología cognitiva, en ese sentido, es compleja. No es ni claramente racionalista ni claramente empirista. Pero esa complejidad, justamente, es lo que enriquece la teoría también. Pero ustedes quédense tranquilos que las preguntas no van a apuntar a eso, ¿eh? Claro, no complejidad. No, ustedes no van a responder en el examen algo que no hayan podido responder los metateóricos de la psicología durante los últimos 60 años. No tenemos tantas pretensiones, vamos a ser sinceros. ¿Algunas otras dudas o preguntas? Escuchame, proyecto lo googleé, proyecto de una psicología para neurólogos. Ahí está, gracias, Moni. Claro. Dije estudiantes por la situación esta. Proyectos de una neurología para... Neurólogos. Una psicología para neurólogos. Proyecto de una psicología para neurólogos. Bien. Claro, ese Freud, donde anticipa inclusive muchas de las cosas que hoy se están investigando y se están descubriendo con respecto a la neuropsicología, un texto de avanzado, genial, un texto maravilloso, que se está retomando hoy actualmente, tiene poco que ver con, por ejemplo, el malestar en la cultura o interpretación de los sueños. Entonces hay un Freud que es muy complejo, que no es fácil de poner en un casillero, como Watson, por ejemplo. Watson es tan radical, que es claro, es fácil ponerlo como empirista, exogenista, aprendizaje. Claro, sí, si el tipo no acepta nada, que no se pueda ver ni tocar. ¿Se entiende? Bien.
¿Alguien quería plantear alguna pregunta, alguna duda con respecto al material? No, lo que pasa es que como todavía falta darle el último repaso general, donde uno cierra todo, las dudas van a aparecer el fin de semana seguro, y ahí me voy a volver loca, y ahí voy a decir, quiero otro tutorial. Claro. Bueno, por eso nosotros proponemos una semanita antes, porque en nuestro ideal ustedes ya llegan a esta tutoría manejando la materia a fuego. Pero bueno, vieron que... Siempre va a faltar algo. Sí, siempre, bueno, siempre eso... uno va a tener la sensación de que falta. La falta va a estar ahí. La falta nunca falta. Sí. Por eso. ¿Profe? Sí, Rosario. Yo tengo... Sí, es el Zoom de mi hermana, igual soy perdón. No, está bien. No sé cómo cambiar el nombre. Yo tengo una ¿Cómo duda es tu con el nombre? texto de Rage. Paloma, ahí está. tengo una duda con el texto de Rage. O sea, no sé cómo... Me resulta tan complejo que no sé por ahí en qué focalizarme. No sé si tenés como algún... No sé, Bien. alguna ayuda o alguna... O sea, no sé en qué... ¿Querés que te ayude? ¿Me aguantás un toque? Sí. ¿Por qué no puedo? Bueno, a ver. Aguántenme, vamos a hacer esto. Los teóricos de Rage están muy buenos. Sí, Me ¿no? sirvieron un montón. Claro, no me había ayudado de que estaban los teóricos. Después de esto seguramente me meta en el campus. Sí, hacelo porque a mí me facilitó la vida. Sí, seguramente. Dame un segundito Aclara todo que porque... te quiero mostrar algo. Uno de los puntos, por ejemplo, en culpa de autor es el concepto de represión, por ejemplo, ¿no? Para Freud y para Reich, ¿no? Claro, sí. Sí, tal cual. Ahora les quiero mostrar un cuadrito que hice este año que me parece que les va a servir para esto. Denme un segundo. Ya sé sí. Sí. Acá está. Lo tengo acá. Lo tenés. No creo que se vea, ¿no? Ahí lo voy a compartir la pantalla. Acá está. Entonces, vuelvo a la Zoom y voy a poner compartir pantalla. Y acá. Y ustedes me van a decir si se ve. Sí. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bien. Esto lo tienen a disposición en el campus de la Cruzada 2020, ¿eh? O sea que lo pueden utilizar. Es un cuadrito que hice hace un tiempo. Fíjense, uno de los conceptos centrales en Reich es el concepto de orgón, que también lo llama orgona. Orgón u orgona es una especie de energía cósmica, es decir, que no está solamente en los seres humanos, sino que, y acá se advierte la tendencia mística de Reich, ¿sí? Hay mucha influencia de la filosofía oriental, del psicoanálisis. Reich también es del marxismo, obviamente. Reich es un personaje bastante complejo también en ese sentido, ¿no? El orgón es una energía cósmica, pero que a la vez es posible observar, medir y acumular. Y ahí fíjense la influencia de la filosofía positivista en Reich. Es decir, porque uno diría, bueno, se fue a la mierda, perdón, ¿no? Voló bastante alto con esto de energía cósmica, sexual. Sí, pero además él cree, como buen positivista, que esa energía se puede medir, cuantificar e inclusive acumular. Se acumula en cajas de orgón, que eso después, en una estadía de Estados Unidos, va a decir que puede curar muchos males, inclusive físicos y emocionales, por los cuales va a tener muchos problemas, Reich, en ese sentido. Esa potencia orgásmica que, a diferencia del concepto de libido en Freud, cuando Freud habla de libido, Reich habla de orgón o de orgona. A diferencia de Freud, lo que piensa Reich es que la orgona debe satisfacerse sexualmente. Es decir, está haciendo referencia al orgasmo. El orgasmo, que es esa sensación fisiológica y emocional de pérdida de control que uno llega cuando tiene relaciones sexuales, ¿sí? O sea, acá no hay una cuestión más bien simbólica. No. Reich está planteando que la orgona se libera de nuestro cuerpo cuando tenemos orgasmo. Y tenemos orgasmo cuando tenemos relaciones sexuales.
En ese sentido, Freud pensaba una sexualidad, si quieren, más simbólica, más en el terreno de la fantasía, ¿sí? En cambio, Reich está planteando una sexualidad concreta, física. Eso también, obviamente, que va a repercutir en la terapia. Fíjense que el Reich se llama vegetoterapia, porque trabaja con el cuerpo de los pacientes. En cambio, Freud hablaba con otra técnica que era la asociación libre, que iba más por el lado del lenguaje y lo simbólico, mientras que Reich hablaba de que la orgona está en el cuerpo, por eso hay que trabajar con el cuerpo. Y obviamente vivimos en una, y lo estoy sintetizando en 3 palabras a Reich, para mayor desarrollo, fíjense en el teórico. Vivimos en una sociedad autoritaria, patriarcal, occidental, capitalista, que lo que ha hecho con el sexo, sobre todo pensemos que estamos a principios del siglo XX, ¿sí? Lo que ha hecho con el sexo, dice Reich, es producir una gran represión sexual. Es decir, reprimir la necesidad de satisfacer la orgona. Lo que produce una coraza caracteriológica, es decir, una especie de encortezamiento de las personas, donde hay contracciones musculares, rigidez, gestos estereotípicos, que son signos de la neurosis. La neurosis para Reich es social. Somos neuróticos porque nuestra sociedad occidental, capitalista, judeo-cristiana, nos reprime nuestra sexualidad. ¿Sí? En este cuadro, entonces lo que plantea como salida, y con esto voy a terminar, es una revolución sexual. De hecho, así se llama el título del libro que nosotros trabajamos. Una revolución sexual donde las personas puedan libremente poder disfrutar de su orgasmo, de su sexualidad, y que a partir de esta libertad haya una especie de autorregulación por economía sexual. Es decir, que lejos de que la regulación sea heterónoma, sea externa, la persona al disfrutar libremente de su sexualidad se va a regular a sí misma. Y no va a haber, por ejemplo, crímenes sexuales. ¿Sí? O inclusive él explica la monogamia no como resultado de la provisión social de tener otras parejas además de la mía, sino de una especie de consecuencia natural de mi autorregulación. Como yo puedo encontrar mi plena satisfacción sexual con mi pareja sexual, no necesito ir buscando otras parejas. ¿Sí? Bueno, acá están los conceptos principales, obviamente que esto requiere más desarrollo, pero bueno, esto no es una clase, ¿sí? No sé, me habías preguntado, no sé si contesté. A grandes rasgos, sí, por lo que menos. es clarísimo. ¿Sí? Buenísimo. Sí, o sea, costaba eso. Freud era como tan simbólico, es lo que dijiste vos. Me costaba como encontrar La gran diferencia con Reich. exactamente. No, Reich está pensando en el cuerpo, en que no hay la libido, esa cuestión así medio simbólica, no, ahí hay orgona, hay necesidad de satisfacción y eso está en el orgasmo. Otra diferencia con Freud es el concepto de complejo de Edipo, también está en el teórico. Mientras que para Freud el complejo de Edipo es universal y se aplica en todo contexto, en todo momento, Reich está pensando que el complejo de Edipo es parte de un tipo de sociedad, que es la sociedad capitalista occidental. Pero que hay sociedades que se rigen bajo otro sistema donde el complejo de Edipo no se advierte. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Qué le está diciendo Reich a Freud? Mirá, Freud, vos planteaste conceptos universales olvidándote que estabas analizando una sociedad particular, que es la sociedad capitalista occidental victoriana. Pero hay otras sociedades que no se rigen bajo esos principios. Hay sociedades donde la sexualidad puede ser libre. Y donde hay libertad sexual, en realidad hay otra capacidad de análisis del psiquismo, dice Reich. Con lo cual, la crítica a Freud es muy dura. Es muy dura. ¿Sí? Toma de Malinowski. Recuerden que Freud tenía una formación psicoanalítica, pero también marxista. Cuando él habla de revolución sexual, fíjense que él aúna 2 conceptos. La sexualidad que la toma del psicoanálisis y la revolución que la toma del marxismo. Plantea una revolución sexual, pero que eso va a modificar también el sistema capitalista. ¿Sí? Bien, en unos pocos minutos se va a cortar el encuentro otra vez. Cualquier cosa nos volvemos a... En 3 minutos se corta, nos volvemos a meter en el mismo link. ¿Alguna otra pregunta o duda? Profe, a mí Sí. no me terminó de quedar claro todavía, en el caso de Rogers, cómo Sí. explica las experiencias no conscientes. Bien. Para Rogers, el inconsciente
no es como para Freud, que el inconsciente era un lugar, un tipo de proceso, una instancia psíquica, ¿no? Que en el inconsciente había en Freud ideas cuyos contenidos eran incompatibles con la conciencia, por eso debían ser reprimidas y alojadas fuera de la conciencia, ¿no? O sea, tenemos presente el concepto de inconsciente para Freud. Bueno, en cambio, para Rogers, inconsciente es, por definición, todo lo que no es consciente. ¿Y qué es todo lo que no es consciente? Bueno, ¿qué comiste? Agostina me preguntaste, ¿no? Agostina, ¿qué comiste el martes 7 de agosto a la tarde? Pero no me acuerdo. Bueno, es no consciente porque no lo recordás. Entonces, fíjate que esa es la definición de inconsciente en Rogers. Pero Consciente es todo lo que no es consciente. Pero es no consciente no porque lo reprimí, sino porque no fue como simbolizado. Si hubiera sido el cumpleaños de alguien, por ahí me acordaría. Perfecto, Agostina. Inconsciente es lo no simbolizado. Ahora, que no sea simbolizado no significa que no se pueda simbolizar porque actuó la represión, como en Freud. No es simbolizado porque no necesita ser simbolizado. Si necesitase ser simbolizado, probablemente lo sería. Por ejemplo, si yo te digo, bueno, ¿cuál fue la primera cena que comí con mi pareja cuando la conocí y la invité a comer a mi casa? Bueno, capaz que eso sí me acuerdo. Ahora, ¿qué cené hace 3 días con mi pareja? Ya no me acuerdo, ¿no? Lo cual en realidad, más que hablar de un concepto psicológico, estoy hablando de las consecuencias de la convivencia a largo plazo. Claro, a mí me confundió un poco también cuando hablaba esto de la necesidad de que cuando por ahí algo como nuestra capacidad perceptual es limitada, no podemos prestarle atención a todos los estímulos y demás, como que cuando no necesitamos algo no le prestamos atención, entonces como que no es simbolizado. Déjame darte un ejemplo, Agostina. Yo ahora estoy muy atento a las caras de ustedes, a que no se corte la conexión, a tratar de ver los mensajes que están poniendo en el foro que todavía no contesté, bueno, etcétera, ¿sí? Pero no estoy atento, justamente porque mi atención está puesta en eso, no estoy atento a mi postura física, a mi columna, no estoy tan atento a mi respiración. Ni siquiera estoy atento a si tengo ganas de hacer pis o no. Ahora, si yo prestase atención a todo eso, todo lo que no era consciente hasta ese momento empieza a ser simbolizado y empieza a ser consciente. Fíjense cómo también en Rogers lo inconsciente tiene que ver con la percepción. ¿Dónde está el foco de la percepción? No es inconsciente porque cuyo contenido es incompatible, es inconsciente porque no es consciente, porque mi atención no está puesta ahí. Y porque no puedo prestar atención a todo a la vez. La atención es un proceso limitado, la percepción es un proceso limitado. Bien, perfecto. Yo con el concepto de figura fondo que lo puso usted, profe, en el teórico, ahí